¿Qué tal? En este video vamos a ver un tema muy interesante y poderoso dentro de SQL y lo vamos a ver con ayuda de Google BigQuery. Y este tema es los procedimientos almacenados o como se conoce en inglés, los Store Procedures. Si te interesa mejorar la eficiencia y la automatización de tus consultas en SQL, este video te va a funcionar. Pero antes de pasar a los ejemplos, que vamos a ver varios ejemplos para que este tema quede muy claro, voy a explicar qué es un procedimiento almacenado. Básicamente, un procedimiento almacenado es una consulta o un conjunto de instrucciones de SQL que se guardan y se pueden ejecutar repetidamente en múltiples lugares. Básicamente es como guardar código y ejecutarlo de una forma más sencilla. Con una sola línea de código lo vamos a ejecutar en donde queramos, ¿va? En lugar de escribir el mismo código una y otra vez, puedes almacenar ese código en un procedimiento almacenado y llamarlo cuando lo necesites. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también asegura que tus consultas sean consistentes. Ahora voy a ver algunos ejemplos para que esto quede muy claro y después de ello voy a resaltar los beneficios de usar procedimientos almacenados y las ventajas que obtenemos al utilizarlos, ¿va? Pero para mí primero es muy importante que quede claro qué son por medio de ejemplos. Para crear un procedimiento almacenado vamos a escribir las siguientes cláusulas. Vamos a escribir create procedure de esta forma y de ahí le vamos a especificar el dataset en el que queremos que se guarde nuestro procedimiento. En este caso yo lo quiero guardar en este dataset que se llama e-commerce y entonces voy a escribir e-commerce de esta forma. De ahí pongo punto y de ahí especificamos el nombre del procedimiento almacenado. Va, voy a escribir aquí mi guión bajo procedimiento. De esta manera voy a abrir paréntesis y de ahí voy a dejar un salto de línea y voy a escribir la palabra begin de esta forma. De ahí hago dos saltos de línea, voy a poner end y después ponemos punto y coma. En esta parte de aquí que está en blanco, vamos a escribir nuestro proceso, nuestra consulta de SQL que queremos que se ejecute cuando nosotros mandemos a llamar a nuestro procedimiento almacenado. Pero antes de crear esa consulta o ese proceso, voy a crear una tabla para que nos sirva para los ejemplos, ¿va? Aquí voy a pegar el código para crear una tabla que se va a llamar Customers, que tiene estos campos de aquí. Ustedes pueden detener el video para que puedan copiar este código y también puedan crear la tabla. Yo esa tabla la voy a guardar en el dataset e-commerce y bueno, voy a ejecutar esta consulta, ¿va? Para crear nuestra tabla. Una vez que fue creada nuestra tabla, voy a retomar este procedimiento almacenado. Aquí lo voy a copiar, lo voy a pegar por acá abajo y voy a agregar un código muy sencillo en el procedimiento almacenado. Aquí voy a poner select all from y voy a poner mi tabla de customers, ¿va? Aquí voy a poner e-commerce punto customers y listo. Vamos a crear nuestro procedimiento almacenado. Aquí me está marcando un error y esto es porque hay que poner un punto y coma en la consulta o proceso que creemos aquí adentro. Una vez que terminemos de escribir nuestra consulta dentro del procedimiento almacenado, hay que concluirla con un punto y coma y eso va a hacer que se pueda crear con éxito, ¿va? Ahora vamos a crearlo. Aquí lo selecciono y le doy en ejecutar y vamos a esperar unos segundos. Y listo, el procedimiento almacenado fue creado, pero eso no hizo más que crear el procedimiento, no se ejecutó la consulta. Si vamos al dataset e-commerce que está por acá, lo observamos, vemos que aquí dice rutinas y dentro de rutinas está aquí nuestro procedimiento almacenado, ¿va?
Vamos a invocar el procedimiento, vamos a ejecutarlo y para hacerlo lo que vamos a escribir es la palabra call de esta forma, que significa llamar, digamos, llamar al procedimiento almacenado y vamos a escribir aquí e-commerce de esta forma, e-commerce y ponemos punto y ponemos el procedimiento que se llama mi procedimiento. Aquí lo voy a copiar, lo voy a pegar por acá y listo, vamos a ejecutarlo. Aquí lo selecciono y lo ejecutamos para ver qué sucede. Y listo, ya se terminó de ejecutar el procedimiento almacenado. Si vemos los resultados, aquí nos va a decir que no hay datos para mostrar porque nuestra tabla pues no tiene ningún registro, pero básicamente lo que hizo el procedimiento fue hacer un select de nuestra tabla, ¿va? Ahora vamos a crear un procedimiento almacenado un poco más complejo. Aquí vamos a poner create or replace procedure y vamos a poner el nombre de nuestro procedimiento nuevo. Vamos a llamarle e-commerce. Bueno, e-commerce es el dataset en el cual queremos que se almacene y le vamos a llamar al procedimiento create-customer de esta forma, ¿va? Vamos a abrir los paréntesis como ya sabemos. Aquí vamos a dar enter y de ahí vamos a poner la palabra begin de esta forma. Aquí voy a dejar algunos espacios para que se vea más fácil. Aquí ponemos end, ponemos punto y coma y dentro de este procedimiento vamos a poner aquí, por ejemplo, declare de esta forma para declarar una variable. Le voy a llamar id y voy a hacer que sea un string. De esta forma estamos declarando una variable dentro de nuestro procedimiento almacenado. De ahí vamos a asignarle un valor. Le vamos a asignar el valor de y vamos a invocar la función llamada generate-UUID. Esta función básicamente lo que hace es crear un identificador, un conjunto de caracteres únicos y de ahí lo que vamos a hacer es insertar. Aquí le ponemos insert into y vamos a insertar un valor a la tabla de e-commerce.customers de esta forma y vamos a insertarlo en la columna Customer ID de esta manera. Y en la parte de abajo vamos a escribir values y vamos a poner ID, es decir, la variable ID que creamos acá arriba, la vamos a insertar como un registro en nuestra tabla de customers de esta forma, ¿va? Y de ahí lo que vamos a hacer es, bueno, aquí me falta un punto y coma. Y aquí en la parte de abajo vamos a hacer un select y vamos a poner un format de esta manera. Abro paréntesis, abro comillas y le vamos a poner cliente creado. Y aquí vamos a insertar el identificador del cliente. De esta forma, esto de aquí nos sirve para insertar o para imprimir lo que pongamos después de la coma. Es decir, se va a imprimir cliente creado y de ahí se va a imprimir el ID que insertamos a la tabla de customers, ¿va? Y de ahí lo que vamos a hacer es poner punto y coma aquí. Esto es muy importante. Y creo que eso es todo. Vamos a ejecutar este código. Vamos a esperar unos segundos. Y ahora vamos a invocar a nuestro procedimiento almacenado y lo vamos a hacer como ya sabemos. Escribimos call y escribimos e-commerce.create-customer y de ahí abrimos paréntesis. Y listo. Vamos a invocarlo, lo ejecutamos y veamos lo que sucede. Y listo, ya se terminó de ejecutar el procedimiento almacenado.
Aquí vemos que lo primero que hizo, vemos aquí el código, fue insertar el valor a la tabla de customers, que es básicamente esta primera línea, y de ahí lo que hizo fue imprimir lo que le indicamos en esta segunda línea. Así que vamos a ver aquí el resultado del select y básicamente aquí dice cliente creado y posterior a ello viene el ID del cliente, ¿va? Si nosotros aquí hacemos un select a la tabla de customers, veamos lo que sucede. Select all from, aquí ponemos e-commerce.customers. Vamos a ejecutar esto y vamos a ver que la tabla ahora tiene un registro nuevo que es el que acabamos de insertar. Aquí está. Ahora vamos a hacerlo cada vez un poquito más complejo. Ahora lo que vamos a hacer es copiar esto de aquí, lo vamos a pegar acá abajo y lo vamos a modificar un poco. Los store procedures nos aceptan parámetros. ¿Qué son los parámetros? Los parámetros son valores que podemos pasar al store procedure que le va a servir para pues utilizar dentro del proceso. Vamos a verlo con un ejemplo, ¿va? Aquí dentro de los paréntesis vamos a poner, por ejemplo, el parámetro llamado name. Aquí me equivoqué. Es dentro de los paréntesis, ponemos name y le vamos a especificar el tipo de dato. En este caso, el parámetro name es string, ¿va? Y ese parámetro lo vamos a utilizar dentro de nuestro store procedure. Y aquí, por ejemplo, lo que voy a hacer es simplemente aquí agregar una coma y le voy a poner first name. De esta manera, básicamente es esta columna de la tabla customers. Yo quiero que inserte ahora a la tabla de customers un customer ID, que es el que va a crear aquí, y el first name, que es el que le vamos a pasar acá arriba como parámetro, ¿va? Y aquí básicamente en values vamos a poner ID, name, de esta manera. Y aquí vamos a poner también name y dentro del texto vamos a poner una coma y vamos a poner con nombre y vamos a poner aquí, ponemos este signo de porcentaje y ponemos S de esta manera, ¿va? Y esto lo que va a hacer, y vamos a repasarlo, lo que va a hacer es que cuando nosotros llamemos a nuestro store procedure, le vamos a pasar un nombre y ese nombre lo va a utilizar dentro del proceso. Primero va a declarar un ID y aquí lo genera y de ahí lo que va a hacer es insertar a la tabla de clientes, va a insertar el customer ID y va a insertar el first name y los valores son el ID, este que está aquí, y el name, que es el que le vamos a pasar como parámetro a nuestro store procedure, a nuestro procedimiento almacenado. Y de ahí lo que va a hacer es imprimir los resultados en la parte de acá abajo, ¿va? Vamos a crear nuestro procedimiento almacenado, lo vamos a reemplazar, mejor dicho. Y aquí lo que me está indicando es que este campo no existe, lo cual es correcto porque aquí me equivoqué yo. Aquí puse la S primero, aquí es first name, aquí es first name de esta forma. Así que vamos a crear de nuevo el procedimiento almacenado y vamos a esperar unos segundos. Y listo, ahí lo creamos. Voy a copiar este code de acá arriba, lo voy a pegar acá abajo y lo que voy a hacer es agregar el parámetro name. Aquí le voy a poner un valor al parámetro name y le voy a poner, por ejemplo, Susana, de esta forma. Ahora lo voy a ejecutar y veamos lo que sucede. Listo, ya se terminó de ejecutar. Aquí vemos que el primer paso que ejecutó el procedimiento almacenado fue insertar el Customer ID y el First Name. Y el segundo paso que ejecutó fue hacer el select de lo que le indicamos. Vamos a ver qué imprime este select.
y aquí vemos que pone cliente creado, aquí pone el ID del cliente y aquí pone el nombre Susana, ¿va? Y si nosotros hacemos un select de la tabla de customers, vamos a ver que ahora la tabla contiene dos registros y uno de ellos es el que acabamos de insertar, cuyo nombre es Susana y tiene este identificador. Entonces, lo importante de este ejemplo, lo que yo quiero transmitirles con este ejemplo, es que al procedimiento almacenado le podemos pasar parámetros que va a utilizar durante el proceso que ejecute. Y antes de que veamos el último ejemplo, el cual es muy importante porque vamos a ver una funcionalidad adicional de los store procedures o de los procedimientos almacenados, les voy a explicar cuáles son las ventajas de utilizar estos procedimientos. Una de ellas es la automatización de tareas repetitivas. Supongamos que en nuestro día a día, en nuestro trabajo, ejecutamos una consulta, digamos, compleja múltiples veces por cualquier razón, ¿no? Entonces, en vez de ejecutar esta consulta compleja, la cual puede ser muy extensa, podemos crear un procedimiento almacenado y por lo tanto, en vez de ejecutar toda la consulta que puede ser muy extensa y compleja, entonces nada más estaríamos invocando una sola línea. Digamos que estaríamos encapsulando esa lógica compleja en una sola línea y así nuestro código se ve más limpio, ¿va? Y así no tenemos que escribir mucho código, lo cual podría ocasionar que nos equivoquemos. Otra de las ventajas es que, por ejemplo, si este código lo utilizas en múltiples lugares, si ustedes tienen un procedimiento almacenado y si queremos editar pues esta lógica de este proceso, entonces ustedes únicamente van al procedimiento almacenado y lo editan, lo cual vamos a ver cómo se hace en unos segundos, ¿va? Entonces, en vez de modificar esta lógica compleja en múltiples lugares, lo vamos a hacer solamente en un lugar. Es decir, dar mantenimiento a tu código va a ser más rápido porque nada más lo haces en un solo lugar en vez de estarlo modificando en múltiples lugares, lo cual sucedería si no lo tuviéramos abstraído en un procedimiento almacenado. Y bueno, antes de ver ese último ejemplo, les voy a enseñar a editar un procedimiento almacenado. Por ejemplo, si nosotros queremos editar este procedimiento que se llama create-customer, vamos a darle clic y se va a abrir esta ventana. Y aquí lo podemos hacer de la siguiente forma. Aquí podemos dar clic en editar el procedimiento almacenado. Si le damos clic, entonces se va a abrir esta ventana y aquí lo podemos editar y una vez que lo editemos, ya le damos en ejecutar y este procedimiento se va a reemplazar. Esta es una forma y la otra, digo, es básicamente la misma forma, pero la otra opción es escribir este código por nuestra cuenta, como lo tenemos acá. Aquí lo tenemos escrito y cuando escribimos la palabra replace y lo ejecutamos, entonces vamos a reemplazar ese procedimiento almacenado con la nueva lógica que configuremos o creemos aquí dentro, ¿va? Digamos que esas son las maneras de editar un procedimiento almacenado. Ahora vamos a ver un último ejemplo y lo que vamos a hacer básicamente es copiar esto de aquí para que lo podamos editar. Voy a abrir una nueva pestaña, lo voy a pegar por acá y además de este parámetro llamado name, vamos a poner una coma aquí. Voy a escribir out de esta manera. Voy a poner id string. Ahora les explico para qué sirve esto, ¿va? Y de ahí lo que voy a hacer, bueno, esto ya lo voy a borrar. Y de ahí lo que vamos a hacer es dejarlo igual de esta forma y lo voy a ejecutar. Ahora acá en la parte de abajo vamos a escribir declare de esta forma. En mayúscula me gusta a mí escribir el código de SQL, declare.
y voy a poner aquí ID, string, de esta manera. Aquí ponemos string, punto y coma, y de ahí vamos a invocar al procedimiento almacenado. Aquí ponemos call y vamos a poner e-commerce punto y ponemos create customer, abro paréntesis, vamos a poner Alice, vamos a crear un nuevo registro en la tabla de customers cuyo nombre sea Alice y después aquí vamos a poner ID. Ahora les explico por qué lo estamos haciendo, ¿va? Y bueno, aquí me está mandando un error, aquí me está diciendo que la declaración de variables debe de ser al inicio del script. Así que para quitar ese error, voy a aquí a comentar esta línea de arriba y listo. De esta forma, la primera línea del script va a ser esta de acá y no estas de acá, ¿va? Y después de declarar mi variable ID y de invocar mi procedimiento almacenado, ahora aquí en la parte de abajo voy a poner un select all from y voy a poner la tabla de e-commerce.customers. Aquí está. Y voy a poner un where para filtrarla. Where customer ID sea igual a ID. De esta manera, ¿va? Bueno, voy a ejecutar estas consultas de acá y vamos a ver qué sucede y de ahí les explico para qué sirve agregar este out de acá arriba. Listo. Aquí vemos que se ejecutó el insert. Después vemos que aquí que se imprime pues lo del cliente creado y de ahí se ejecuta este select y básicamente bueno, vamos a ver qué contiene este select. De acá abajo básicamente es el select del registro cuyo ID es el que acabamos de crear, cuyo nombre es Alice. Básicamente este out lo que hace es arrojarnos un valor, es decir, el procedimiento almacenado después de ejecutarse nos arroja un valor y en este caso se está almacenando en la variable ID. Y después de ello podemos utilizar ese ID para otra consulta, en este caso para este select. Y de esa forma filtramos nuestra tabla de customers con el ID que creamos en nuestro store procedure o después de haber ejecutado nuestro procedimiento almacenado. Entonces para eso nos sirve esta palabra out aquí arriba. Y bueno, ya por último les voy a enseñar cómo eliminar un procedimiento almacenado. Lo podemos hacer de forma visual. Aquí muy fácil, damos clic en estos tres puntos y le damos aquí en borrar. O la otra opción aquí que podemos hacer es poner drop procedure. Aquí ponemos. Y de ahí ponemos el nombre de nuestro procedimiento almacenado. En este caso es e-commerce create customer. De esta forma. Y listo. De esta manera vamos a poder borrar un procedimiento almacenado. ¿Va? Lo voy a ejecutar. Y listo. Esto va a borrar nuestro procedimiento almacenado. Aquí vemos que ya desapareció ese procedimiento. Vamos al dataset, e-commerce y aquí en rutinas ya no se encuentra create customer. Realmente los procedimientos almacenados son muy útiles. Yo les recomiendo que los aprendan a utilizar y que los utilicen en su día a día, ya que les va a ahorrar mucho tiempo. Y bueno, eso sería todo de este video. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar la campana. Nos vemos pronto. Hasta luego.